Los invito a que tomen asiento. Los invito a que podamos ir a Mateo. ¿Sí? Continuamos con Mateo. El chaval pasado, recuerden que vimos Mateo 6. ¿Y qué versículo? ¿Alguien se acuerda? 6:9. Bien ahí. Hoy vamos a seguir con el Padre Nuestro. Y vamos a terminar. Recuerde que hablamos de esas tres, no sé si decirle pilares, que el Señor nos revela a través de la Escritura para poder hacer frente a esta sociedad, para ir en contra de la cultura, para manifestar la cultura del reino. Y esos tres instrumentos que Dios nos da eran, ¿alguien lo sabe? Que lo pueda decir. Sea acá oración y ayuno. Bien. Vamos a terminar ahora con el tema de la oración. La semana pasada estuvimos justamente meditando lo que era el capítulo 9, donde Yeshua nos enseña o nos enseñó comenzar nuestra oración con Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Sí? Lo vamos a leer. Llegaron ahí, ¿tienen Mateo? Vamos a leer del 9 otra vez. Dice así. Lo voy a leer, no lo vamos a rezar. Padre nuestro que estás, o sea, el 9 dice, por eso ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dános hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y el 14 dice, si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco el Padre de ustedes les perdonará sus ofensas. Amén. Ese 14 y 15 muchos lo quisieran sacar de la Escritura. Vamos a entrarnos. Como decíamos, el 9 dice, Yeshua dijo así, por eso ustedes deben orar así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso lo aprendimos el sábado pasado, ¿verdad? Aprendimos que esta oración no comienza con nuestras necesidades, no comienza la oración que tal vez normalmente hace cualquier persona, o tal vez lo hemos hecho nosotros, sino que comienza con la identidad del que ora. O sea, reconociendo también la santidad de aquel a quien oramos. La oración, Padre nuestro, reconocemos nuestra identidad como hijo de Dios, santificado sea tu nombre, o sea, reconocemos la santidad a quien oramos, ¿verdad? Y antes, esta oración que el maestro nos enseña es que antes de pedir cualquier cosa, antes de hablar, como continúa el Padre Nuestro, de pan, antes de hablar del perdón, antes de hablar de tentación, Yeshua nos enseña justamente a reconocer estas tres cosas. ¿Quién es Él? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Y cuál es su esencia? ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? A ver, ¿quién es Dios? ¿Es Padre o no? Estamos hablando del Padre Nuestro. A ver, vamos de nuevo. ¿Quién es Él? Y o sea, Yeshua en lo que vimos el sábado pasado, nos enseña a reconocer tres cosas. ¿Quién es Él? Pregunto. Padre. ¿Quiénes somos nosotros? Hijos. ¿Cuál es su esencia? Es santo, ¿sí? O sea que en el Padre Nuestro, en el versículo 9, Yeshua nos
comienza a dar esa identidad de reconocer que Él es Padre, que nosotros somos hijos y que Él es santo. Y también nos enseñó que cuando decimos Padre nuestro, entendemos que no es mi Padre, sino nuestro, ¿sí? Nos dice Padre nuestro, o sea, ¿qué es lo que nos enseñó Yeshua? Que somos comunidad, somos familia en Cristo, somos un cuerpo, no somos seres individuales, porque Él no viene a buscar las novias, Él viene a buscar la novia. Y para ser su amada, el Maestro nos enseña esta oración para que nos identifiquemos como cuerpo, Padre nuestro. O sea, no mi Padre, Padre nuestro, el Padre de todos nosotros, porque reconocemos aquel que está cerca nuestro, aquel que es parte de, por ejemplo, de esta asamblea, esta Keilah, lo reconocemos como parte de nuestro cuerpo, lo reconocemos como parte de la familia. O sea que cuando nos dice también, santificado sea tu nombre, no pedimos que su nombre sea más santo. O sea, cuando decimos santificado sea su nombre, no estamos diciendo que su nombre sea más santo, porque Él ya es santo. Amén. Amén. ¿Qué pedimos? Que nuestros ojos, que nuestra vida, que nuestro entorno reconozca la santidad de su nombre, que nosotros santifiquemos su nombre. Cuando decimos santificado sea su nombre, no quiere decir que digamos, o sea, que digamos porque Dios es santo, 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 si bien eso los cantan los ángeles en los cielos, pero cuando nuestro Maestro nos enseña a santificar su nombre es que con nuestra forma de obrar, con nuestra forma de hablar, debemos santificar ese nombre, ¿sí? Sí. O sea, esto justamente nos posiciona correctamente, porque primero es su gloria, primero es su señorío, primero es su nombre y luego viene todo lo demás. Primero es su gloria, su señorío, su nombre y luego viene todo lo demás, lo que sigue en el capítulo 10. Por eso, después de conocer quién es Él, podemos recién entrar ahora en el capítulo, en el verso 10, capítulo 6, verso 10, después de entender a quién estamos hablando. Ese capítulo 9 nos define realmente una forma de orar que tal vez hasta ahora no la conocías. El apóstol enseñaba de que el Padre Nuestro es como una plantilla de oración. No sé si usaba esa palabra. El sábado pasado él enseñaba de que cuando el maestro subió al monte a orar y cuando volvió y que estaban los discípulos durmiendo, les dijo, ni una hora pudieron estar velando. Y dice que el Padre Nuestro es para que estemos una hora rezando. Vos el Padre Nuestro lo decís en cuánto, sí, 10 segundos, 30 segundos. Si lo haces como un rezo literal, ¿sí? ¿Alguien alguna vez ha hecho el Padre Nuestro? No llega a una hora, no llega ni a 10 minutos. Pero porque la tomamos literal, lo tomamos en ese plano de pesas y no nos metemos en sí en la enseñanza del Mesías. Recuerde que el Sermón del Monte, que también el apóstol lo han escuchado decir, que es el drash del monte. Recuerdo que están los niveles de estudio, el Pardes, que primero está Peshá, después Remes, después el Drash. O sea que fíjense que el Sermón del Monte no es algo para leerlo así tan superficial, ya tiene una cierta profundidad que nos habla como a hijos, porque Él está enseñando a sus discípulos, no está enseñándole a cualquiera, a sus discípulos. Sus discípulos le preguntaron cómo orar. Y para el trabajo que iban a tener sus discípulos, era necesario que entendieran realmente lo que el Padre Nuestro significa. Porque ellos recuerden que iban a ser enviados a
proclamar el Evangelio, ellos iban a extender el reino de Dios de una manera bastante fuerte, que necesitaban entender el sentido de la oración. Si oraban, ya eso lo aclaré cuando hablé del Padre Nuestro, ellos sí oraban, o sea, mismo Yeshua oraba, tenían los 3 momentos de oración, pero ¿por qué entonces una oración más? Porque en sí, recuerden, y yo me animo a decir esto, que las oraciones de la forma que habían sido aprendidas eran para pura y exclusivamente el linaje, no linaje, la genealogía de Israel, los judíos, ¿sí? Las oraciones esas eran para los judíos. Pero yo creo que acá el maestro no vino a anular, porque él no vino a anular nada de lo que ya se hacía, sino que nos vino a hacerlo, que logremos entenderla mejor. Por eso es que el Sermón del Monte es un tipo de enseñanza del Drash, o sea, algo más profundo, para que estemos preparados y para que tengamos las herramientas necesarias para poder extender el reino de Dios y que el reino de Dios se establezca. Porque decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino. ¿No lo hemos rezado? Sí, lo rezamos cada Shabbat, cada enseñanza se reza y creo y espero que ustedes también en sus casas tengan esta oración cada mañana, porque cada mañana el hacer esta oración, pero no mecánicamente, sino hacerla entendiendo con discernimiento, esta oración te va a llevar a poder estar mínimo 1 hora en relación con el Padre. Amén. Venga tu reino, hágase tu voluntad, dice el verso 10, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Sí? ¿Lo leen así ustedes? Sí. ¿Lo tienen ahí? Acá tenemos un paralelismo de lo hebreo. En la escritura hebrea, una idea se expresa, dice, en 2 líneas paralelas. La segunda línea amplifica y explica o completa la primera. ¿A qué me refiero? Dice el verso 10, venga tu reino, ¿sí? Y lo completa en esa segunda línea, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entendemos que venga tu reino quiere decir, venga tu gobierno. O sea, ya entendemos que va a ser la voluntad. O sea, ¿se entiende? Ese paralelismo de la primera frase, venga tu reino, después la segunda amplifica lo que dice la primera. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O sea, no está sumándole, no está haciendo otro aporte, sino que está amplificando lo que significa venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ustedes Amén. abran su espíritu y vayan pensando las veces que ustedes han orado el Padre Nuestro, en qué sentido y con qué espíritu lo oraron o con qué entendimiento. Por eso presten mucha atención. Esta oración es realmente la que nos define como hijo de Dios. Más allá de que en el antiguo pacto, en el Tanaj, menciona a Dios Padre, lo veíamos con mi esposa en Isaías, y no me acuerdo el capítulo y el verso, pero ya se hablaba de Dios, de un Dios Padre. También el apóstol enseñó el Shabbat pasado que en Eclesiástico y en el libro de Sabiduría también hablan de un Dios Padre. Eclesiástico y Sabiduría fueron escritos antes de que estuviese Yeshua. ¿Sabían eso? Eclesiástico y Sabiduría son libros deuterocanónicos. ¿Qué quiere decir? Que no están dentro del canon del Tanaj, de la Torá.
lo vas a encontrar, si alguno tiene una Biblia católica, lo vas a encontrar en una Biblia católica, o si tiene el Lisbot, también lo puedes encontrar ahí. ¿Qué quiero en sí hacerles ver? De que si bien se hablaba un Dios Padre, pero como que Yeshua nos vino a revelar algo más profundo, ya salir de las tradiciones del fariseísmo y entrar realmente a una comunión plena con el Eterno. Por eso hablamos de la oración. ¿Se acuerdan hace 2 Shabbat atrás cuando decía con respecto, cuando oren no sea como los hipócritas? ¿Se acuerdan? Sí. Si no se acuerdan, repasen. Estos videos han sido cortos, así que vuelvan a verlo y repásenlo. Acá, cuando dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, el paralelismo, o sea, la segunda frase define la primera, ¿verdad? O sea, el reino de Dios es el ámbito donde la voluntad de Dios no encuentra resistencia. ¿Se entiende? O sea, que cuando vos decís, Padre nuestro, que ya lo identificaste como tu Padre, cuando ya reconoces su santidad y cuando te comprometes a manifestar la santidad como hijo, pasas a esta parte, venga tu reino, o sea, ya, porque aquel que no se reconoce hijo no puede hacer la voluntad del Padre, pues no se reconoce hijo, ¿verdad? Se resiste a hacer la voluntad de Dios. Sí. Acá encontré un versículo de la Torá incluso, Sí, de Barim 32:6. sí, también lo dice, sí. Léelo. Léelo. Lo leo. Tú, pueblo loco e ignorante, así le pagas al Señor. Él es tu Padre, es tu Creador. Él te hizo y te afirmó. O sea que siempre Dios se presentó como Padre, pero no lo recibían como hijo. O sea, Dios se reconocía Padre, pero ellos no se reconocían hijos. Y fíjense ustedes, ¿por qué? O sea, yo acá me hago en base a eso, ¿por qué no se reconocía? O sea, ¿cómo vos te das cuenta que ellos no se reconocían hijos? ¿Por qué? Entendiendo la oración que el maestro nos dio. O sea, que dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Solamente lo puede decir aquellos que se reconocen hijos. Y ellos hacían la voluntad del Padre a medias. Por eso es que tuvieron tantas veces, o sea, fueron exiliados, ¿o no? ¿O por qué estuvieron 40 años dando vuelta en el desierto? ¿Por hacer la voluntad del Padre? No. Por eso yo creo que Yeshua enfatiza en esta oración, no cambiando nada, o sea, no vino a hacer algo, no vino a instaurar algo nuevo, sino que vino a darle más luz y a transmitirnos, así como Él nos reconcilió con el Padre, nos vino a mostrar de que tenemos, más allá del derecho de poder ser hijo, tenemos la obligación de, si nos reconocemos, pueblo escogido, reconocerlo a Él como Padre. Inmediatamente cuando vos lo reconoces como Padre, tenés que hacer su voluntad. Y no es un Dios tirano, sino que su voluntad sabemos que es buena, agradable y perfecta. Por eso, venga tu reino. Reino es, en hebreo, Malhut. O sea, es el gobierno divino que ordena el interior humano. O sea, cuando dices, venga tu reino, ya sabemos perfectamente que no se refiere, venga tu reino, a ver, cuando decimos venga tu reino a este lugar, no te estás refiriendo a este lugar y después nos vamos y que el reino quede acá. El reino de Dios viene a este lugar por medio de vos, de cualquiera que lo acepta como Padre nuestro. Hágase tu voluntad, o sea, la voluntad de Dios es justamente esa Ratzon Elohim, su diseño perfecto. Cielo
hace referencia a la dimensión donde la voluntad de Dios es plenamente acogida. Cielo, no, eso ya lo hablamos, no es allá arriba, sino es la dimensión donde se manifiesta Dios. Es tanto la esfera celestial como la parte de tu ser ya rendida a Él. Tierra, hágase tu voluntad, así en los cielos como en la tierra, dice. La tierra es la dimensión concreta de tu vida. Cuerpo, emociones, decisiones, vínculos y hábitos. En los cielos se hace su voluntad. Y tiene que hacerse en la tierra. ¿Y cómo se hace de acuerdo a la voluntad? Esto incluye tu cuerpo, tus emociones, tus decisiones, tus vínculos, tus hábitos. Porque cuando no se hace, no tomas esto como parte de la voluntad de Dios y te puede llegar a pasar lo que le pasó a Dina. Lo veíamos esta mañana en el aula del apóstol o inclusive si alguno por esa casualidad se topó con un documento en discipulado, vieron al referente a Dina. ¿Por qué está Dina en la Torá? Ese era el título que yo le puse. Y es para que nos haga ver que nosotros somos como esa Dina, porque somos la amada que viene a buscar Yeshua y tenemos que cuidarlo así como esa Dina se tendría que haber cuidado. Volviendo acá al Padre Nuestro, cuando dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, lo que nosotros debemos entender y es más o menos parte de cómo debemos orar es, Padre, establece tu gobierno en aquella parte de mi vida donde todavía te resisto. Que lo que es perfecto arriba descienda a ordenar mi abajo. O sea, algo de que, ¿cómo se puede realmente usar esa plantilla? No sé si es correcto decirlo, pero cómo usar ese Padre Nuestro. No es para decir Padre Nuestro que está en los cielos santificado y terminar y listo. Ya recé el Padre Nuestro. No estás en la iglesia católica que pecaste y te hicieron rezar 10 Padre Nuestros, 5 Ave María y no sé cuánto otro. No es eso el Padre Nuestro, no es el rezo, no es simplemente un rezo mecánico. Es algo que lo tenés que ir saboreando. ¿Ves? Cuando comes algo rico lo vas saboreando, no te lo querés terminar rápido. ¿Ves o no es? No te lo mandás de uno, lo vas saboreando, lo degustás, lo moves en la boca. Y así tiene que ser el Padre Nuestro, saborearlo. Cuando decís Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado, y tu cabeza, ahí Padre Nuestro, y en ese Padre Nuestro reconocer, ¿cómo lo reconoces? ¿Cómo lo ves? ¿Y qué es lo que entregás en ese momento de tu oración a Él? Cuando decís, estás en los cielos, ¿me siguen? Así como llegando acá, hágase tu voluntad, así la tierra como el cielo, venga tu reino, es más o menos así la oración que tendrías que hacer. Padre, establece no es que cambiemos el Padre Nuestro, sino que a medida que haces esa plantilla y abriendo tu corazón y diciendo lo que hay en tu interior. Y yo creo que todos le tendríamos que decir, Padre, establece tu gobierno en aquellas partes de mi vida donde todavía te resisto. Porque no me va a decir que nadie resiste a Dios. Hay una parte de tu vida que aún resistís a Dios. Y le decís que lo que es perfecto arriba descienda y ordene allá abajo. O sea, la frase no es meramente escatológica por un mundo, por lo que vendrá, no es por el reino que vendrá, sino es una frase existencial. Es el reino que debe tomar mi interior. El reino de Dios viene acá. Por eso cuando decimos vamos a extender el reino de Dios, vamos a extender las estacas, no se refiere a que te imaginas automáticamente en la carpa de un circo y vas a clavar las estacas para agrandar la carpa del circo. No es eso. Extender las estacas es que vos te muevas como realmente
hijo de Dios. Cuando vos te reconoces, y no solamente reconocerte, sino cuando obrás como hijo de Dios, vos automáticamente te convertís en embajador del reino de Dios. Y donde vos estás, el reino de Dios está. Amén. Por eso, donde vos te muevas, el reino de Dios se mueve. Por lo tanto, si vos estás en un lugar de oscuridad, tiene que brillar la luz. Y aquellos que estaban en oscuridad tienen que anhelar tu luz y decir, yo quiero esa luz que vos tenés. Eso es que el reino de Dios venga a nosotros. ¿Me explico? El reino de Dios, pasado, presente y el futuro de tu alma. O sea, Mateo 6:10 contiene la dimensión del reino en 3 tiempos. Pasado, cuando dices, venga tu reino. O sea, tu memoria entra en juicio y en sanidad. Y ahí es cuando tenés que preguntarte, ¿en qué momentos de mi historia la voluntad de Dios fue clara y yo la rechacé? O sea que el reino ya estaba y yo no di en el blanco. Amartía es la palabra hebrea de pecado. Porque cuando vos te acercás al reino de Dios y no lo aceptás, eso es pecado. ¿Sí? Presente, eso fue el pasado, el presente. Cada vez que hoy digo sí a la voluntad de Dios, el reino se hace presente aquí y ahora. O sea, en una microzona de mi vida, en mi interior, cuando yo digo sí a esa voluntad de Dios, cuando entendemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Amén. ¿La entendemos? Sí. ¿Y por qué no queremos la voluntad de Dios? Y hacemos las cosas a nuestra manera. Cuando hablo del futuro, dijimos que eran 3 zonas de tiempo, pasado, presente y futuro. Futuro, pido la consumación, o sea, cuando nada en mí ni en la creación se oponga a la voluntad de Dios, es un clamor justamente por la restauración total. Pedir que la voluntad de Dios se establezca sobre la tierra es un clamor para que haya ese tikkun olam, esa restauración del alma. ¿Se entiende? ¿Lo habías leído así el Padre Nuestro? No. Ahora yo te hago una pregunta. ¿En qué área concreta de tu vida el reino sigue siendo futuro? Porque todavía no quieres la voluntad de Dios ahora. ¿Mm? Pregunto de nuevo. ¿En qué área concreta de tu vida el reino sigue siendo futuro? Porque todavía no quieres la voluntad de Dios ahora. A ver, un ejemplo. O sea, ¿en qué área de mi vida? Por ejemplo, a ver, no sé, sos de tomar mucho y sigo tomando. Sos de fumar, sigo fumando. Sos de no orar, sigo no orando. Sos de ser rencoroso, sigo siendo rencoroso. Sos de saber que no se puede juntar lo puro con lo impuro y lo seguís haciendo. Haciendo mixtura. Como Dina hizo mixtura. ¿Sí o no? ¿Y qué le pasó? Fue ultrajada, fue violada. Me va a decir, no, pero yo no me junto con ninguno, pero estoy hablando de tu alma, no de tu cuerpo. Cuando vos te juntás y hablas, cuando te juntás con personas que no quieren saber nada con Dios. Ayer sí, me decía una persona, no, porque tal persona no es de acá, no es de esta asamblea. No, porque yo lo invité que fuera, pero como me dijo, no, pero vos está bien, pero lo que pasa es que el esposo de tu cuñada y los hijos, como actúan, por eso no quiero ir a la congregación que vos vas.
Después de la charla me dice, y no, porque la esposa va a tal cual congregación. Y yo le digo, pero ¿en serio me estás diciendo eso? ¿No te das cuenta que esa persona no quiere hacer la voluntad de Dios? Porque está bien, al lugar que vos vos vas, no querés ir porque ve que las otras personas, por 3 personas, cómo se comportan, no quiere ir. ¿Y dónde va la esposa? ¿Por qué no va? ¿A qué voy con esto? O sea, si ponele, personas que se congregaban acá, vamos puntuales, no van a ningún lado, hermanos, no están enojados con el pastor, están enojados con la palabra de Dios, porque si fuese el enojo con el pastor, estarían congregándose en otro lado, seguirían buscando de Dios. Hola, ¿me escuchan? Y vos te seguís juntando con esas personas, seguís comiendo, celebrando cumpleaños, seguís tomando cerveza, fumando. Tal vez vos, no, pero yo no fumo así, pero el que tenés sentado al lado está fumando, por lo tanto vos también estás fumando. ¿Me siguen? Eso es ser Dina. Eso es lo que hizo Dina y fue ultrajada. Hacer el reino, por eso dice, ¿en qué área concreta de tu vida el reino sigue siendo futuro? Porque todavía no quieres la voluntad de Dios ahora. Hacer la voluntad de Dios es hacer lo que dice acá, la Torá. No, pero lo dice usted, pastor. Lo dice la Escritura. No dice, búsqueme, donde dice que no tenés que ni siquiera sentarte a comer con los que han rechazado el Evangelio. Está en la Escritura, hermano. Pero nosotros siempre queremos ser más buenos que Dios. ¿Y qué pasa? Termina nuestra alma ultrajada. Nunca puede llegar, llevándolo al Shabbat, nunca puede llegar a un Shabbat gozoso, con plenitud, con que la mesa esté llena de flores y no solo la mesa, sino tu interior. Que puedas disfrutar de la enseñanza, que es porque tu alma está ultrajada. ¿Lo tiene? Sí. Bueno, es largo, pero donde habla al respecto, desde el 1 de Corintios 5:10, dice, por supuesto, no me referí a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso, tendrían ustedes que salirse de este mundo. ¿Sí? Pablo habla cuando hay que Sí. separarse de esa gente. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. Lo dice Pablo. Sigo. Hago esta pregunta y sigo. ¿Por qué la repito? Porque sé que nos cuesta que en todas las áreas de nuestra vida la voluntad de Dios sea. ¿En qué área concreta de tu vida el reino sigue siendo futuro? Porque todavía no quieres la voluntad de Dios ahora. Y ahí es donde la oración se vuelve peligrosa, se vuelve incisiva, o sea, se vuelve transformadora. Se vuelve incisiva, quiere decir cortante. Cuando se hace una incisión, cuando te operan, o sea, la que le han hecho, ¿cómo se llama? Cesárea, le hacen una incisión. O sea, se pone peligrosa acá. Dice, el reino allá afuera o el reino en medio de nosotros. Venga tu reino, dice. Venga tu reino. Venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Es tu reino allá afuera o en nosotros? Lucas 17:21, ¿me lo puede leer alguien? Habla de esto. El reino de Dios está en medio de vosotros. Lucas 17:21 dice, no van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá. Dense cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. El reino de Dios está entre ustedes. Puede también leerse como dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra griega que se usa acá es
entos, así como suena, entos, que se traduce como dentro. O sea, el reino de Dios viene dentro de nosotros, lo que estaba hablando recién. Esto significa que el Padre no solo quiere reinar sobre la historia y las naciones, quiere levantar un trono en tu corazón, como si tu corazón fuera el santo de los santos. Eso es lo que cuando dices, venga tu reino. Por eso cuando oras, venga tu reino, en el fondo estás diciendo, presten atención, Padre, te cedo el trono de mis afectos, de mi agenda, de mis miedos y deseos. Expulsa todo usurpador que gobierne mi interior. Ahí ya se siente justamente la conexión con lo que viene después. El pan, el perdón, la tentación. O sea que la oración previa al pan nuestro de cada día está esto. Padre, te cedo el trono de mis afectos, de mi agenda, de mis miedos y deseos. Expulsa a todo usurpador que gobierne mi interior. Amén. ¿Lo van tomando el Padre Nuestro? ¿Sí? El maestro, bien claro. Nada más que el sistema, esta cultura, no quiere que sepamos esta verdad, porque nos hace movernos en el sentimentalismo barato encima. No porque pobre, no porque muchas veces Dios quiere tratar con las personas y nosotros queremos ser más buenos que Dios. Si son hijos de Dios, o sea, si dicen ser hijos de Dios y están pasando momentos de aflicción, de angustia, es porque Dios está trabajando. Pero ahí salen lo más bueno que Dios a tratar. No podemos permitir que sufra. Imagínense esas personas si hubiesen estado cuando el pueblo de Israel estuvo 40 años dando vuelta en el desierto. Hubiese salido, no, Señor, injusto. ¿Cómo hace sufrir a esta persona así encima? ¿Los va a dejar que se mueran en el desierto? Qué injusto que es Dios. Dios trata. Dios trata. Vuelvo a esa referencia que siempre hablo acerca de la oruga antes de ser mariposa. La mariposa, cuando sale del capullo, es necesario que se esfuerce para que tome fuerzas en sus alas para que pueda volar. Si vos ves un capullo que está por salir una mariposa y vos le abrís el capullo, esa mariposa nunca va a poder volar, porque necesita esfuerzo, necesita aflicción. ¿Me entienden? No, pero mi hijo, pobrecito, déjalo que sufra, que tenga aflicción para que aprenda a volar. Si no, va a ser siempre un gusano. Nunca va a llegar a ser una mariposa. Si no dejas que la vida lo trate. Sigo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Dice, acá dice, el pan nuestro de cada día, danos hoy, dice la Reina Valera, ¿verdad? Acá, en un nivel más profundo, el pan tiene tres niveles. El pan del cuerpo, que es lo material, ¿sí? El pan del alma, ¿qué será? El pan del alma es la palabra, es la Torá. Y el pan del espíritu es el Mesías mismo. Porque Juan 6:35, ¿qué dice? Juan 6:35 dice lo siguiente. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed.
Amén. ¿Lo creen? Amén. Entonces tenemos el pan del cuerpo, que es el que comemos normal, el que tenés en la mesa, el pan del alma, que es la Torá, es la palabra, y el pan del espíritu, que es el mismo Mesías. Y acá tenemos en esa palabra el pan nuestro de cada día, ese cotidiano, ese cada día. La palabra en griego es epiusios, que es más que cotidiano. Epiusios, uno de los significados es para el día siguiente. El pan nuestro de cada día o el pan cotidiano está la traducción, o sea, está traducido del griego koiné, epiusios, que quiere decir más que cotidiano. ¿Qué quiere decir? Que es para el otro día, pero en la tradición antigua, dice, algunos padres leían epiusios como pan suprasubstancial o pan para el día que viene, el día del Señor, el mundo venidero. O sea, el pan nuestro de cada día, el pan nuestro de cada día, se está refiriendo a ese pan, o sea, está pidiendo que cada día venga ese pan. El pan nuestro de cada día no está pidiendo el pan, a ver cómo explicarlo, no el pan solamente para hoy, sino para que cada día venga ese pan. Porque esta petición puede sonar así: Padre, danos hoy una ración del pan del mundo venidero, déjanos saborear en este día algo de la realidad del reino que viene. Amén. Lo leo de nuevo. Padre, danos hoy una ración del pan del mundo venidero, déjanos saborear en este día algo de la realidad del mundo que viene. Amén. Es decir, no solo comida física, no solo enseñanza bíblica, sino una medida de la presencia del Mesías que nos sostenga interiormente. ¿Escucharon? No es simplemente porque ustedes ¿qué pensaron? No, porque es la comida. No es la comida solamente de tu cuerpo, no solo es la comida física, no es solo la palabra de Dios, sino es la presencia del Mesías. También este pan nuestro de cada día está relacionado con el maná, con vivir una dosis diaria de Dios, ¿sí? Recuerden que Israel recibía el pan del cielo, el maná, todos los días, ¿verdad? Y si intentaban almacenarlo, ¿qué pasaba? Se podría, excepto el sexto día. Era el único día que tenían permitido juntar doble ración. ¿Por qué? Porque en el Shabbat no se trabaja, ¿sí? Sí. Por eso lo que el maestro nos quiere decir acá es que Dios se niega a ser un almacén para nuestra autosuficiencia espiritual. Por eso es que cada día, hermanos, por eso es mi insistencia, que cada día tienen que leer la Torá. Cada día tienen que orar. No solamente el Shabbat, cierre Shabbat, o los miércoles monte de oración, sino cada día. Dice, es nuestra ración diaria, la tenemos que recibir a diario. No sé si me logro explicar. O sea, Dios quiere que dependamos día a día de su presencia, o sea, de su voz, de su pan, día a día tenemos que buscarlo. Eso es el pan nuestro de cada día, dándonos hoy. O sea, no puedes almacenar, por ejemplo, no sé si han escuchado, bueno, acá son todos nuevos, y los que llevan años no tienen eso de decir, no, porque yo cuando iba en las campañas evangelísticas echaba demonios o no sé, hice caminar a un zombie, no sé. ¿Han escuchado eso que siempre hablando? O sea,
Eso es en contra de lo que el maestro está hablando. No puedes almacenar la unción de ayer para vivir hoy. No puedes vivir con la unción pasada, con lo que hiciste antes. O sea, me estoy hablando cuando yo hacía esto, porque yo no puedo quedarme con que evangelizaba. Yo no puedo quedarme con las personas que vinieron porque yo les hablé. O sea, tengo que seguir predicando, predicando y predicando hasta que expire. No puedes vivir mañana, dice, con la revelación de hace 5 años. Por eso dice, danos hoy nuestro pan. Se vuelve una confesión. O sea, Padre, sin la porción de hoy de tu presencia, de tu palabra viva y de tu ruach, me muero por dentro. Eso es el pan nuestro de cada día. ¿Se entiende? Sí. La ansiedad por el futuro es, en el fondo, rebeldía contra este diseño. La ansiedad por el futuro es una rebeldía contra el diseño de vivir con ese maná diario. Porque el que vive pensando en el mañana es porque no confía en Dios. Y después vamos a ver más adelante, en el mismo capítulo 6, cuando dice, ¿por qué os afanáis? El afán y la ansiedad, dice en el capítulo 25, en el verso 25 del capítulo 6. Porque el afán está mal. Perdónanos nuestras deudas, continúa, ¿cierto? ¿Quién quiere que Dios perdone sus deudas? Levante la mano. Los que no levantan la mano no han pecado o que están conformes con el pecado que tienen, sí. Pero fíjense que dice después, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El lenguaje del nuevo pacto, que es ¿cómo es en hebreo? Brit Hadashah. El pecado no es solo portarse mal, porque todos nosotros pensamos que pecado es portarse mal, ¿cierto? ¿O no? Allá afuera te dice el pecado es porque hiciste algo malo. Portarse mal. Y hay 5 palabras que describen esa deuda. Primero, son palabras todas del Brit Hadashah, o sea que son todas palabras griegas. Amartía es no dar en el blanco, o sea, no ser lo que Dios pensó. La otra palabra es parábasis, que quiere decir cruzar un límite claramente marcado. ¿Qué es lo que es eso? O sea, Dios te dice, no tenés que ir a la fiesta de egresado y vos te vas, bailás, te tomás. Eso es parábasis. La otra palabra, dijimos, amartía la primera, parábasis es cruzar un límite claramente marcado, parátoma es resbalar, caer sin querer, porque a veces se comete, o sea, por más que lo hiciste sin querer, a la larga es una falta. Por ejemplo, no sé, sin querer chocaste otro auto y es una falta, tenés que pagar el arreglo del otro auto. ¿O no? O sea que es deuda. El cuarto es anomia, que es rebelión consciente contra lo que sé. Wow. Anomia está muy relacionado con abón en hebreo, que abón es iniquidad, también maldad. O sea que anomia es rebelión consciente contra lo que sé. Me dio calor. Ustedes vayan maquinando en su cabeza. ¿Qué cosas sabes que no debe hacer y las haces igual? Eso es anomia. Esta palabra es complicada. Opeilema es deuda. Lo que
debí amar, perdonar, obedecer y no hice. ¿Sí? O sea, perdona nuestras deudas, la palabra deuda puede ser traducida como amartía, parábasis, paráptoma, anomia o peilema. ¿Sí? Hola, ¿me siguen? Esa Sí. palabrita deuda, cuando dice perdona nuestras deudas, ese perdona nuestras deudas puede ser amartía, o sea, no dar en el blanco, no ser lo que Dios pensó. Parábasis es cruzar un límite claramente marcado. ¿Cómo es un límite claramente marcado? La Torá, por medio de la Torá. La Torá establece límites, pero límites para guardar tu vida. O paráptoma, que es resbalar, caer sin querer, que son deudas que tienen que ser perdonadas. O anomia es la rebelión consciente contra lo que sé. Este es el caer sin querer, resbalar, no se refiere a cuando dicen caí en pecado. No, eso no va acá. Eso puede ir en parábasis o puede ser en anomia. Porque vos sabés que tal cosa no lo tenés que hacer y la terminás haciendo. ¿Caíste en pecado? Porque te la buscaste o no. Los que cayeron en pecado, dígame si no lo podían evitar. Entonces, deuda, podemos sintetizar así. Pecado es no dar en el blanco del diseño de Dios sobre mí. O sea, no dar en el blanco sobre el diseño de Dios sobre mí. O sea, la imagen es distorsionar la imagen divina. Pecado es deuda, pendiente de amar, de obedecer, de responder. O sea, la cláusula más peligrosa de la oración es esta, la que sigue, hermanos. Perdónanos como nosotros perdonamos. Dice el 12, perdona nuestra deuda como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Sí? Dice así, y fíjense el 14 y el 15, si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco el Padre de ustedes les perdonará sus ofensas. Hola. O sea, acá esto no es una poesía, esto es una ley espiritual. Si lo vemos así literal es aterrador, o sea, si yo no perdono, no me perdona. Aquí se revela justamente una ley espiritual de correspondencia. El canal por el que sale el perdón de tu corazón es el mismo canal por el que entra el perdón hacia tu corazón. ¿Se entiende? O sea, el mismo canal por lo que vos perdonás es por donde entra el perdón a tu vida. No es que Dios se vuelva rencoroso, es que si mi corazón está cerrado, la frecuencia de la misericordia no puede sintonizar con un corazón endurecido. Por lo tanto, no puedes recibir el perdón de Dios. Por consiguiente, vivís sujeto a las maldiciones, a enfermedades, a distintas circunstancias que vos sabés que son maldiciones. Y no, entonces por no perdonar a mi suegra sufro las maldiciones de mi cuñada. No, por no perdonar a tu suegra, sufrí la maldición justamente de esto, de no perdonar. Porque la maldición que vos recibís es consecuencia de tus propias obras, no por lo que digan los demás. No es que el otro te maldiga. Yo conocí a un muchacho que decía, no me maldigas. No, si no te maldigas, te estamos advirtiendo. O sea que si haces eso, vos solo te estás maldiciendo. O sea, es pura dinámica espiritual. Un corazón endurecido está fuera del rango de la onda de la gracia. Un corazón endurecido no puede ser perdonado porque no puede perdonar. O sea, ese canal está obstruido. ¿Se entiende? Perdón es liberar para ser liberado. Eso hemos hablado siempre, pero cuesta. Pero el Padre nuestro es clarísimo. Es liberar para ser liberado. Cuando perdonas,
rompes ataduras energéticas, o sea, por decirlo en un lenguaje más cercano, rompes con pensamientos recurrentes, con emociones tóxicas, con pactos interiores de venganza, o sea, nunca le perdonaré. ¿Alguien le ha dicho eso? Nunca te lo voy a perdonar. Por eso nuestra oración debe ser así. Padre, muéstrame a quién sigo reteniendo en la cárcel de mi corazón. Cuando yo abra la puerta para que esa persona salga, abre tú también la puerta de mi propia cárcel interior. Lo leo de nuevo. Padre, muéstrame a quién sigo reteniendo en la cárcel de mi corazón. Cuando yo abra la puerta para que esa persona salga, abre tú también la puerta de mi propia cárcel interior. O sea, perdonar deja de ser un deber moral, hermanos, y se ve como un acto de liberación espiritual mutua. No es un deber moral perdonar al otro, es una liberación mutua. Y seguimos con el 13, dice, no nos metas en tentación, sino líbranos del maligno. En hebreo bíblico suele atribuir a Dios lo que muchas veces permite o tolera. O sea, en nuestro idioma podría sonar mejor. No nos dejes entrar en una prueba que nos sobrepase. Y cuando la prueba llegue, líbranos de caer en manos del maligno. Eso podría decirse de esta forma: no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. No nos dejes entrar en una prueba que nos sobrepase, porque la tentación son pruebas y siempre vamos a estar en pruebas. Es imposible no tener prueba. La tentación o prueba es el fuego que revela qué hay realmente en tu corazón. Cuando hay tentación, es el fuego que revela qué hay realmente en tu corazón. Revela el escenario donde se evidencia tus apegos, tus miedos, tus lealtades. O sea, la oración, no nos dejes caer en tentación, no pide una vida sin pruebas. Recuerden, tentación es prueba. Es imposible no tener pruebas. Lo que pide la oración es no perder la fe en medio de la prueba y ser guardado del nivel destructivo del mal. Eso quiere decir, no nos metas en tentación, líbranos del mal. Porque en una clave mistagógica, el enemigo siempre necesita un gancho interno. O sea, el enemigo siempre necesita de algo que esté en tu interior para obrar. El enemigo nunca va a obrar solamente por lo que está afuera, sino necesita un gancho interno donde agarrarse. Por eso, si no hubiera nada en mí que respondiera al llamado del mal, la tentación rebotaría como una flecha contra la roca. Lo leo de nuevo. Si no hubiera nada en mí que respondiera al llamado del mal, el llamado del mal es caer en la tentación. ¿Qué es caer en la tentación? Dejarte llevar por la tentación. Si no hubiera nada en mí que respondiera al llamado del mal, la tentación rebotaría como flecha contra una roca. Cada tentación revela una zona de mí donde el reino aún no ha llegado plenamente. O sea, cada vez que algo me tienta con fuerza desproporcionada, el Espíritu me está señalando un territorio interior que todavía no está bajo el señorío de Yeshua. Entonces la petición es, líbranos del maligno, incluye ser guardados de ataques externos, ser sanados de las puertas internas por donde ese ataque encuentra entrada. Por eso nuestra oración tiene que ser: Padre, muéstrame por dónde entra el enemigo. Sana las grietas interiores donde encuentra acceso. ¿Sí?
en esa oración, no nos metas en tentación. Padre, muéstrame por dónde entra el enemigo y sana las grietas interiores donde encuentra acceso. O sea que la liberación no es solo el ataque, no es solo de ataque externo, sino de apertura interna. Y ya con esto voy llegando al final. Van a seguir orando el Padre Nuestro, pero desde esta perspectiva, esto es lo que abre puertas. Esto es lo que trae sanidad. Bien. Cerrando, a ver. Mateo 6, del 10 al 15, no son frases sueltas, sino un proceso de transformación. Por eso, el versículo 10, reino y voluntad, empieza en el trono. ¿Quién gobierna de verdad mi vida? Y aquí decides si Dios será Dios en tu cielo interior y en tu tierra cotidiana. El pan cotidiano, una vez entronado el rey, aprendo a vivir de su provisión diaria, o sea, el material, espiritual. Se sana la ansiedad, se establece la confianza cuando nosotros aprendemos de ese pan cotidiano. Cuando hablamos de perdón, el reino en mí exige que yo gestione las deudas. Las deudas que tengo con Dios, el pecado, las que tengo, las otras que tienen conmigo, o sea, las ofensas, y justamente es donde se rompe la doble esclavitud. Culpa hacia arriba y rencor hacia los lados. La culpa de tus pecados se rompe cuando se rompe el rencor hacia tus hermanos. La cruz, ¿vieron? Con Dios y con mis hermanos. La tentación y el maligno, es el verso 13. El que está aprendiendo a vivir del pan del Padre y en la lógica del perdón, entra inevitablemente en batalla espiritual. Hermanos, no se asusten, pero creo que ya la han experimentado, que siempre hay batallas espirituales, siempre hay tentación. Porque la prueba, que es la tentación, purifica y revela. Y la oración protege y fortalece. Por eso, esta escalera, si la llamamos de una forma el Padre Nuestro, nos da identidad con el Padre Nuestro, entregas el trono, reino y voluntad, aprendes a vivir día a día de Dios, que es el pan, y dejas que Él sane tus vínculos mediante el perdón, deudas, y caminas vigilante en medio de las pruebas, sostenido por su poder de la tentación. Por eso cada vez que oras esta parte del Padre Nuestro, el Padre te invita a subir un peldaño más en la escalera interior. Eso es lo que es el Padre Nuestro, ir subiendo, subiendo. Por eso es necesario que entendamos la importancia de no hacer el Padre Nuestro como algo mecánico. Por eso hemos recorrido cada línea del Padre Nuestro. Ya con esto lo terminamos. Podemos ver que no es un texto para recitar, ¿o se han dado cuenta? Si el sábado pasado tuvimos todo un encuentro. O sea, no es un texto para recitar, sino es un camino para transitar. O sea, no es simplemente un rezo, es una formación del alma. Por eso Yeshua no nos dio una oración para cumplir, nos dio un molde para volvernos hijos, discípulos del reino de Dios. Eso es lo que es el Padre Nuestro. No es el rezo para evadir el pecado que cometiste, que te hicieron rezar tantos Padres Nuestros. ¿Se dan cuenta el daño que ha hecho esa cultura anti-Mesías? Y la sigue haciendo. Por eso, cada día hagan el rezo del Padre Nuestro. Y con este conocimiento. Espero que después de este Padre Nuestro lo puedan tomar. Padre Nuestro que estás en los cielos es una identidad. No comenzamos pidiendo para cerrar.
Empezamos recordando quién es Él y quién somos nosotros. ¿Qué somos? Hijos, somos familia, cuerpo, no somos individuos aislados. Santificado sea tu nombre, es dirección. Antes de mi necesidad está su gloria. Antes de mi agenda está su santidad. La oración nos descentra y nos desgocentra. ¿Se entiende? Nos descentra y nos desgocentra. O sea, ya no es el ego tu centro, sino Cristo es tu centro. Venga tu reino, hágase tu voluntad, dice el Padre nuestro. O sea, es el trono. No pedimos un reino externo, sino un trono interior. De nada nos sirve el reino allá afuera, porque afuera nada se transforma. Todo se transforma desde nuestro interior. Por eso que la obediencia de arriba invada nuestro abajo. Dándonos hoy el pan cotidiano, dice, eso nos da dependencia, no autosuficiencia, no acumulación, no ansiedad por la mañana, día a día, rostro a rostro, cada día pedir que el pan nuestro de cada día. Cuando decimos perdónanos como nosotros perdonamos, es una circulación. La gracia no se estaciona, fluye. Perdonar no es olvidar faltas, es abrir canales para recibir vida. O sea que el perdón es la puerta por donde entra la santidad, la sanidad, que a la vez es gracias a esa santidad. ¿Querés sanidad en tu vida? Soltá perdón. No nos metas en tentación, líbranos del maligno, termina. Es protección, es revelación. O sea, no es ausencia de pruebas. ¿Sí? Las pruebas son necesarias, decía el de al lado. Van a venir las pruebas, pero Él es el que nos sostiene. O sea, la tentación no es ausencia, que nos libre, que no nos meta en tentación, no es ausencia de pruebas, sino victorias dentro de ellas. La tentación revela dónde el reino ya reina y dónde aún falta redimir territorio. La tentación lo podemos tomar como, es la herramienta que usa el alfarero para ir moldeándote. Eso es la tentación. Si no hay tentación, si no hay prueba en tu vida, preocúpate. Preocúpate. Porque el Eterno ha dado vuelta la cara, te ha dado vuelta el rostro. Porque mientras haya tentación, es señal de que Dios te sigue puliendo, te quiere realmente llevar a que seas ese metal, ese diamante. Llegamos a sus manos como un diamante en bruto. Y muchos somos brutos. Pero el Señor nos empieza a pulir. Y duele, imagínate que te vayan sacando todos esos pedazos de carbón, pero después queda ese diamante, queda esa cosa deseable. Y eso tenemos que ser nosotros, algo deseable a los ojos del Padre. Amén.